Vamos a encarar ahora una conversación científica que también tiene algo de clave regional, pero de qué pasaba con quienes vivían y poblaban estas tierras y sus desplazamientos, por ejemplo, hace muchísimo tiempo. Porque ocurre que en dos colecciones arqueológicas privadas aparecen dos puntas de piedra que habían sido colectadas en la cuenca media del río Negro, y hubo equipos de investigación que trabajaron en ellas, pero aquí que esas puntas de piedra están hechas con un material, con piedras que no se encuentran en Uruguay. Es decir, no hay canteras de ese tipo de piedra en Uruguay, porque es un tipo de piedra, si no me equivoco, volcánica, llamada obsidiana. Creo haberlo dicho medianamente bien, y si no me corregirá Leo Lagos, que está acá para decirnos por qué se interesó en este tema que ha desarrollado recientemente en la sección Ciencia de la Diaria. ¿Cómo andás, Leo? Bien, un placer estar acá, Martín. Lo dijiste perfectamente bien. En Uruguay hay rocas volcánicas, el basalto, hay muchas rocas que son de origen volcánico, pero en ese azar de la geología lo que no se han encontrado por ahora son yacimientos o afloramientos, en realidad serían, de obsidiana, que es una especie de cristal desordenado que se forma en determinadas circunstancias cuando el magma se enfría muy rápido. Ajá. Entonces, eso planteaba un problema, ¿no? ¿Qué hacen? Dos puntas de proyectiles. Digo de proyectiles porque unas iban a la punta de una lanza y otras que son un poco más modernas se presume que sí ya iban en la punta de flecha para tirar con arco y flecha. Las estamos viendo en este momento. Más modernas, las estamos viendo ahí. Ahí tenemos. Esa es la punta que se llama apedunculada porque es como que no tiene un tallo abajo. Si ven es un triángulo nomás y le falta como el tallito de la flecha. Esa es la más antigua, esa estaba en la colección de Washington Ispún, apareció ahí en el Río Negro Medio, cerca del Rincón de Bonete, y es una punta que tiene, esa sí va en una lanza, y tiene una antigüedad de entre 11.000 y 9.000 años antes del presente. La otra punta, si la puede mostrar, ya podemos dirigir cámaras ahora. Sí, dale tranquilo. Es la punta que se llama pedunculada, ahí ven que tiene como ese tallito, el pedúnculo abajo, que ahí se ataba a la flecha. Esta es mucho más pequeña, la otra era de 6 centímetros de largo, esta es de apenas 3 centímetros. Y tiene una antigüedad que va entre los 4.000 y los 500 años antes del presente. ¿Cómo se sabe esto de la antigüedad? Porque bueno, las rocas eran la especie de tecnología del momento, ¿no? Y cada tecnología iba representando un momento. Yo en la nota digo que es como ver no sé cuántos fanáticos de los Fusca hay, pero si ustedes ven un Fusca y se fijan en el vidrio trasero, y el vidrio trasero está partido en dos, o sea, sí, con dos semimitades, ese es un Fusca que fue hecho en Alemania y entre el 1948 y 1952 o 54. Después, cualquier otro Fusca que vean que no tiene ese vidrio partido no es de ahí. ¿Por qué? Porque la tecnología, los modelos van variando de tiempo. Hay un paralelismo con esto. Las distintas puntas eran realizadas por distintos grupos humanos en distintos momentos determinados. No estaba la moda vintage, nadie tallaría una piedra como hacía 4.000 años. Eso no sucedía, eso es algo más moderno. Y bueno, ¿por qué me interesé en este trabajo? Yo acá ya traje el libro que uno que estudiaba cuando iba a la escuela. ¿No? Este es un libro que es del fin de los 50, pero estuvo vigente en Uruguay durante mucho tiempo. Me encanta el detalle de que está forrado en nylon. Forrado en nylon, ¿no? Es el libro original con el que estudiamos, ¿no? Tiene muchísimas páginas dedicadas a la historia del Uruguay. Sin embargo, cuando uno va a lo indígena, son apenas dos páginas que hablan de los indígenas del Uruguay. Antes habla de los mayas, de los incas. Y toda esa forma de hablar de las civilizaciones pasaba una forma de denostar a los indígenas que habían estado acá. Te mostraban el esplendor de los mayas, de los incas, y después venías acá y solamente había piedras, unas piedritas que eran primitivas. La palabra primitivo es la palabra que más se repite cuando se habla de los pobladores originarios de estos lugares. Estas son dos boleadoras de distintas tecnologías, no sé exactamente cuál es cuál en cuanto a los años. Y estas vienen de las casas de mi madre, que vivía en Tacuarembó un determinado tiempo. Al norte del Río del Negro es común que muchas casas de campo tengan puntas de estas. Esto se relaciona con esto justamente de que estas puntas estaban en colecciones privadas, hay grandes colecciones, y aparecieron estas dos puntas de obsidiana que planteaban ese problema. ¿Cómo? Si en Uruguay no hay canteras de obsidiana,
Aparecen estas dos Claro, puntas. en el Río Negro. En el Río Negro. Y ahí entra un equipo de investigación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Rafael Suárez, que es un experto en puntas, acompañado de Julia Milán. Y Rafael Suárez, aparte, tiene una linda tradición de hacer que los estudiantes de grado participen de las investigaciones. Y en este caso metió para dentro de la bolsa investigativa a María Eugenia Arbiza, que es una estudiante de grado. ¿Cuál es la importancia de esto? Por lo general, los estudiantes que participan en investigación son los que ya terminaron el grado y están haciendo una maestría o un doctorado o alguna cosa. Él, para motivarlos, Rafael, mete a los estudiantes ya a investigar cuando están haciendo los primeros años de su carrera. Y María Eugenia Ruiz, aparte, cumple con una condición un poco linda, que es nieta de Washington Aispun, que era uno de los dos coleccionistas donde estaban estas piedras. ¿Washington? Aispun. Ajá. El otro es Séptimo Bálsamo. La piedra, la punta alargada es de la colección Washington Aispun, la piedra pequeñita es la colección Séptimo Bálsamo. Bien, lo primero que tienen que hacer es determinar si esto efectivamente es obsidiana, porque la obsidiana es un mineral oscuro, parece casi un vidrio, y si uno lo mira a trasluz, es translúcido. Otra cosa importante, en Uruguay había muchas canteras de rocas silicificadas, que son las rocas excelentes para hacer materiales de puntas o artefactos para cortar. Eso agrega otra incógnita más. ¿Por qué si en Uruguay había buenos materiales, vas a andar trayendo uno que ni siquiera estaba acá? Vamos a andar importando si tenemos lo nuestro. Exacto, ¿no? Si los zapatos uruguayos son buenos, ¿para qué vamos a traer zapatos de China? Entonces lo primero que había que hacer era determinar si esto efectivamente era obsidiana. Porque uno puede, al ojo, las piedras después cuando uno va a nivel atómico tienen diferencias. Para eso contactaron a gente de Facultad de Química, entra ahí Ricardo Facio, que hicieron un análisis que es de difracción de rayos X. Básicamente ven cómo está organizada la materia dentro de la piedra y en base a eso pueden decir si es o no obsidiana. La obsidiana es como un mineral amorfo, no es un cristal perfecto. Los cristales perfectos tienen una estructura bastante simétrica. Al meterlo en el difractor de rayos X, si había como unos puntos que indicaban que la materia estaba desordenada, eso confirmaba lo que a primera vista era obsidiana. ¿Y dio positivo? Dio positivo, Bien. para 2. Rafael Suárez le apostó un sueldo entero de dedicación total a Julia Milán, porque ellos tenían como 5 o 6 puntas, y él le dijo, estas 4 me parece que no son, y estas 2 sí, y le apostó el sueldo. Ganó la apuesta, conservó su sueldo Rafael Suárez, porque las 2 que él pensaba que eran. La que no conservó el sueldo fue Julia, o no consistía. Ella no lo puso, ella no lo puso porque ella no tiene dedicación total. Así apuesta cualquiera. Al revés, fue muy generoso, dijo, estoy tan seguro que si pierdo, pago esto, Claro. Pero vos no me tenés que pagar nada en caso de que esté equivocado. Bien, segundo paso. ¿Cómo saber de dónde vienen puntas de obsidiana si en Uruguay no hay afloramientos de obsidiana? Bueno, digamos que cada piedra conserva como una huella de identidad, una huella dactilar, de acuerdo a la relación de algunos elementos que están presentes. Como dijimos, la obsidiana se produce por enfriamiento rápido de magma volcánico, pero de acuerdo a cada región, los elementos presentes en ese magma van a ser distintos. Podríamos decir que cada uno tiene una huella de los elementos que tiene. Ahí otra vez los rayos X y otra vez la Facultad de Química fue importante, pero en este caso fue con Mariela Pistón y su equipo, y en vez de difracción de rayos X emplearon otra técnica que es fluorescencia de rayos X. Hay toda una historia ahí que había que calibrar la máquina, para eso se trajeron muestras de un reactor experimental que hay en la Universidad de Minnesota, y hay 2 extranjeros que participan de esta investigación, que mandaron los materiales, calibraron el asunto, y ahí lo que permite ver es qué elementos hay, pero a la vez qué partes por millón de esos elementos y qué relación hay entre algunos elementos que son muy indicativos de dónde provienen estas rocas volcánicas. En especial la relación entre el zirconio y el rubidio, y el zirconio y el bario. ¿Tá? Entonces hay muchas canteras. Las canteras más cercanas a Uruguay están ubicadas en Argentina a unos 900 kilómetros máximo. Y cada una de estas canteras ya ha sido digamos, caracterizada las rocas, la obsidiana que viene ahí, ya sabemos esa huella, podemos decir, mineral que tienen. Entonces, al pasar por la fluorescencia de rayos X, obtuvieron unas relaciones entre estos metales que son muy pequeños, son minerales trazas, están en pequeñas cantidades, y pudieron comparar con tablas de ese mismo material en distintas canteras de la Patagonia. De las cercanas. De las cercanas y de todas las que había.
Lo lógico sería que vinieran de las canteras más cercanas. Pero no fue eso lo Mirá lógico. vos. No fue eso lo lógico. La piedra pedunculada, la más grandota, Sí. provenía de una cantera que está en Neuquén, a 1.600 kilómetros en línea recta. O sea, si trazamos una línea recta, si hiciéramos ese viaje caminando y esquivando las montañas y pasando por los Como valles se hacía y en los aquel ríos, tiempo. exacto, estamos hablando de más de 2.000 y algo de kilómetros. Meses enteros caminando. Exacto. Y la otra, la piedrita más pequeña, venía de Chubut, una cantera que se llama Telsen Sierra Negra, y está a unos 1.400 kilómetros, y también lo mismo, 1.400 kilómetros si uno traza una línea recta, pero el avión todavía no existía en No. aquella época. El avión tampoco vuela en línea recta, hace unos vuelos tangenciales para aprovechando la curvatura de la Tierra, pero no entremos a complicarla. Ni el avión, ni el tren, ni nada de lo que conocemos. Venían de muy lejos. Fantástico. Entonces se encuentran que 2 puntas de obsidiana en el río Negro medio, venían de la lejana Patagonia. Y ahí podríamos terminar el cuentito. En la nota decimos, es el récord de transporte de obsidiana para todo el hemisferio sur. No hay registro de transporte tan largo. En España, por ejemplo, hay transporte de obsidiana, los más grandes andan los 800 kilómetros. En Estados Unidos está el récord mundial por ahora, son unos 4.000 kilómetros, es bastante más. Pero esto, lo importante no es ese el libro de los Guinness de los récords, más allá de que es un llamador para interesar a la gente, y sobre todo en tratar de desandar el daño que hicieron libros como esto, diciendo que nuestros pobladores originarios no eran tan sofisticados o que eran primitivos. Porque, ¿qué significa esto? Bueno, la piedra es el vestigio tecnológico que queda. La piedra en aquella época era como el celular. Mirando el celular de una persona vos podés hacer muchas inferencias, ¿no? Recién estuvo Álvaro hablando de que, por ejemplo, el sistema para cobrar no estaba disponible en iPhone y uno podría decir, bueno, si tenés iPhone podés comprarte un Android para llevar las cuentas, ¿no? Solo para eso. Claro, porque uno puede decir que el iPhone viene acompañado de otra cosa más suntuaria, más de jetonear, más de que te comiste el verso de Steve Jobs y que es más eficiente. Es casi una alhaja. Exacto. Eso mismo es lo que habla que los pobladores originarios que estaban acá no eran distintos a nosotros. ¿Por qué? Porque estas puntas de obsidiana no se utilizaban como herramientas, tenían un valor simbólico. ¿Por qué alguien traería algo de 1.600 kilómetros, que encima caminando llevaría mucho más, si eso simplemente se pudiera solucionar con algo que sacabas de una cantera de al lado? Estas puntas de obsidiana eran los iPhone que no permiten hacer transacciones de su momento. Y eso habla de 2 cosas. Una, de ese valor simbólico que se le daba, y una de ellas, la piedra grande, que está como pulida. Rafael Suárez piensa que estaba dentro de un bolsito de cuero y eso la fue, como digamos, puliendo en los bordes, porque era una piedra que él calcula que tendrían los jefes o los caciques de determinados grupos y que se pasaban de mano en mano. Ahora, eso por un lado, el valor simbólico de los objetos, el prestigio asociado, el estatus asociado de tener una piedra que nadie más alrededor tuyo tiene. Y por otro lado, la interconexión de los pueblos. Esto no lo va a captar la cámara porque, bueno, pero lo voy a hacer igual simplemente para mostrar las deficiencias audiovisuales que tenemos. Pero este es el clásico mapa, ¿no?, del Uruguay que dice en el sur estaban los charrúas, sí, acá los yaros, como distintos pueblos todos desperdigados sin contacto entre uno y otro. Guenoas, boanes, arachanes. Exacto, y eran todos como distintas tribus que no se entendían. Esto nos está mostrando que hace por lo menos 9.000, 11.000 años, pongamos la piedra, la tecnología más antigua, la punta más grande, nuestros pueblos estaban conectados en redes de intercambio, de tecnología, de bienes culturales. En este caso, estas puntas, yo digo que eran, Rafael se las define como souvenirs. Son bienes, yo decía de lujo, pero dice de lujo no, porque lujo en esa época sería otra cosa, pero sería tener algo que tiene un valor que trasciende la función. Cosas que nos reservamos supuestamente los hombres modernos civilizados, ¿no? La humanidad civilizada. Y estos pueblos estaban interconectados. Quiere decir que una mariposa que aleteaba en la Patagonia a 1.600 kilómetros, ese batir de alas al tiempo se palpitaba en el río Negro medio.
Esto nos habla de un pasado mucho más rico del que nos han contado en múltiples ocasiones. Obviamente, Rafael Suárez y Julia Meliac no piensan que un grupo de pobladores del Río Negro se fue caminando esos 2.000 kilómetros a buscar la obsidiana y vino, sino que eso fue circulando entre distintos grupos, ¿no? Un cacique se lo pasaba a otro, de mano en mano, podríamos decir. De mano en mano, te lo cambio por un cultivo, te lo cambio por algún otro bien que tenga un valor simbólico para mí, porque capaz que en la Patagonia era al revés, en la Patagonia tener obsidiana no era un diferencial, pero tener una piedra de sílice, no sé, una riolita del Uruguay, capaz que era algo que te daba un estatus. Se intercambiaban personas, se intercambiaban genes, hay muchos estudios que muestran cómo estas interconexiones, estos grupos que nos han dicho los conquistadores, que fue lo que vieron, la foto que ellos vieron cuando llegaron, no se corresponden con un pasado de múltiples linajes que andaban todos mezclados. Y eso nos pinta una prehistoria mucho más compleja, mucho más rica, y en el fondo lo que todos estábamos convencidos, una prehistoria que nos muestra que los pobladores que vivieron en este territorio antes de que llegaran los españoles no eran muy distintos a nosotros. Así como alguien se encachila hoy con un iPhone que no precisa pagar esa infame cantidad de dinero para un aparato para mandar mensajitos y andar viendo cosas en TikTok, después pensemos quiénes son los primitivos, ¿no? Veamos nuestras conductas de consumo en Internet. De la misma manera que alguien hace ese esfuerzo extra por un bien que cree que le da otras cosas que trascienden el objeto, eso ya pasaba hace 11.000 años con esta gente que atesoraba esas puntas de obsidiana que no eran necesarias. ¿Y qué es lo que no es necesario que está acompañando a la humanidad de que la humanidad es humanidad? El valor simbólico y el arte. ¿Qué es el arte? Sino tratar de aferrarse a algo que vale más de lo que la cosa es. Esto también es arte, y esta comunicación que estamos haciendo acá se vivía entre pueblos de la Patagonia, que ya te digo, las noticias tardarían muchos años en llegar, pero de la Patagonia al Río Negro, del Río Negro a la Patagonia, éramos unos pueblos conectados que andaban intercambiándose cosas. Leo, mirá esa cámara y cerrá el programa vos. Las maravillas del pasado, tratamos de traerlas en la diaria Ciencia al presente. Lean la nota completa, está en el diario con muchos más matices. Y bueno, es un honor compartir esto con Martín. Lamentamos que Rosalía, bueno, tuvo una complicación enorme. En este momento está siendo atendida en un centro de terapia intensiva, pero le deseamos lo mejor a ella y a su familia. Hasta la próxima. Ha sido un gusto estar con ustedes. Me parece que no hacía falta agregarle mucho más a ese cierre artístico de Leo Lagos al espacio de ciencia.